Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Qué alegría tenerlos aquí de nuevo. Espero que estén teniendo un día fabuloso y si no, bueno, prepárense porque este vídeo, les prometo, va a ponerles una sonrisa en la cara. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que sinceramente me tiene completamente enganchado. Prepárense porque vamos a hablar de Serkan y Özge y de un momento. Uf. Prepárense porque esto va a ser impactante. Sí, el título no engaña. Serkan en shock, Özge no se lo esperaba. Impactante. Y créanme, cada palabra está justificada. Vamos a desentrañar una situación que ha dejado a Serkan completamente boquiabierto y a Özge, bueno, digamos que la pilló totalmente desprevenida. Pero antes de que nos lancemos de cabeza a este drama, permítanme un segundito para recordarles lo importante que es para mí su apoyo. Si les gusta el contenido de este canal, si disfrutan de mis vídeos, si se ríen un poquito conmigo, por favor, consideren suscribirse. Es completamente gratis y me ayuda enormemente a seguir creando contenido que espero que les guste. Así que si aún no lo han hecho, denle clic al botoncito rojo. Gracias. Ahora sí, vamos al grano. Serkan y Özge. Dos nombres que dependiendo de dónde vengan, podrían no sonarles de nada, o podrían ser sinónimo de telenovelas turcas, de historias de amor apasionadas y de giros argumentales que nos dejan pegados a la pantalla. Pero hoy, no vamos a hablar de una telenovela. No, señores. Hoy vamos a hablar de la vida real. De un suceso que independientemente de si conocen a Serkan y Özge, es universal, relatable y sí, impactante. Lo que sucedió es algo que le podría pasar a cualquiera. Imagínense esta situación. Serkan, una persona generalmente calmada, reflexiva, y con un control impresionante de sus emociones, se encuentra de repente sin palabras. Completamente fuera de juego. Y todo por una acción de Özge. Una acción que al parecer nadie, ni siquiera ella misma, vio venir. ¿Pero de qué estamos hablando exactamente? Bueno, sin dar demasiados spoilers, digamos que tiene que ver con una decisión importante. Una decisión que afecta directamente a Serkan y que Özge tomó sin consultarle o al menos sin darle la información completa. ¡Bum! Ahí lo tienen. La bomba ha estallado. Ahora bien, antes de que empecemos a sacar conclusiones precipitadas, quiero aclarar algo importante. No se trata de una traición, ni de un engaño. No estamos hablando de infidelidades ni de grandes dramas románticos. No, la cosa va por otro lado. Va de comunicación. O mejor dicho, de la falta de comunicación. Serkan y Özge, como muchas parejas, tienen sus propias dinámicas, sus propias formas de relacionarse. Pero en esta ocasión, algo falló. Y ese fallo, esa brecha en la comunicación, provocó una reacción en Serkan que, según me han contado, fue digna de ver. El shock fue palpable. La incredulidad evidente. Y es que a veces las decisiones que tomamos, incluso con la mejor intención del mundo, pueden tener consecuencias inesperadas. Y más aún si no hemos tenido la precaución de hablarlo, de consultarlo, de asegurarnos de que la otra persona está al tanto de lo que estamos haciendo. Lo que me parece más interesante de todo esto es la reacción de Özge. Porque ella, al parecer, no se esperaba para nada el impacto que su decisión iba a tener en Serkan. Ella pensaba que lo estaba haciendo por el bien de ambos, que era lo correcto, que no había nada de malo en ello. Pero zas, la realidad la golpeó de lleno. Y aquí es donde entra en juego la empatía. Porque es fácil juzgar a Özge, decir que actuó mal, que debería haberlo consultado. Pero también es importante entender su punto de vista. Quizás ella estaba bajo presión, quizás tenía miedo de la reacción de Serkan, quizás simplemente no se dio cuenta del impacto que iba a tener su decisión. Lo que está claro es que esta situación ha puesto a prueba la relación entre Serkan y Özge. Y ahora, tienen que trabajar juntos para superar este obstáculo, para reconstruir la confianza, para mejorar la comunicación. Porque al final, de eso se trata, ¿no? De aprender de nuestros errores, de crecer como personas, y de fortalecer nuestras relaciones. Ahora, quiero hablar un poco más sobre la reacción de Serkan. Porque me parece que es un ejemplo perfecto de cómo a veces, nos cuesta expresar nuestras emociones. Serkan, como dije antes, es una persona generalmente calmada. Pero esa calma, esa capacidad de controlar sus emociones, también puede ser una barrera.
Porque a veces es importante dejar salir lo que sentimos, expresar nuestra frustración, nuestro enfado, nuestra decepción. Y creo que eso es lo que le pasó a Serkan. Se guardó sus sentimientos durante demasiado tiempo, y cuando finalmente explotó, la reacción fue tan intensa que sorprendió a todos, incluida a sí mismo. Y es que a veces necesitamos un shock para darnos cuenta de que algo no está funcionando. Para darnos cuenta de que necesitamos cambiar, de que necesitamos mejorar, de que necesitamos comunicar mejor nuestras necesidades y nuestros sentimientos. Volviendo a Ozge, creo que su reacción inicial de sorpresa y desconcierto es comprensible. Nadie quiere ser el causante del malestar de otra persona, especialmente de alguien a quien queremos. Pero lo importante es cómo reaccionamos después. Cómo afrontamos la situación, cómo pedimos perdón, cómo nos comprometemos a mejorar. Y por lo que tengo entendido, Ozge ha hecho todo lo posible para enmendar su error. Ha hablado con Serkan, le ha explicado sus motivos, le ha pedido perdón, y se ha comprometido a ser más transparente en el futuro. Y eso, señores, es lo que marca la diferencia. No se trata de ser perfectos porque nadie lo es. Se trata de reconocer nuestros errores, de aprender de ellos, y de esforzarnos por ser mejores personas. En definitiva, la historia de Serkan y Ozge es un recordatorio de la importancia de la comunicación en cualquier relación. Un recordatorio de que las decisiones que tomamos, incluso con la mejor intención del mundo, pueden tener consecuencias inesperadas. Y un recordatorio de que a veces necesitamos un shock para darnos cuenta de que algo no está funcionando. En resumen, hemos explorado el sorprendente evento que dejó a Serkan en shock, provocado por una acción inesperada de Ozge. Analizamos la importancia de la comunicación, la empatía y la gestión de las emociones en las relaciones. Vimos cómo un evento inesperado puede servir como catalizador para el crecimiento personal y la mejora de la comunicación en una pareja. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado, que les haya entretenido, y que les haya hecho reflexionar un poquito sobre la importancia de la comunicación en sus propias vidas. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del vídeo. Significa mucho para mí. Ahora me encantaría saber su opinión sobre este tema. ¿Qué les parece la reacción de Serkan? ¿Creen que Ozge actuó mal? ¿Han vivido alguna situación similar en sus propias vidas? Dejen sus comentarios aquí abajo, los leo todos. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, por favor, denle un like, compártanlo con sus amigos, y suscríbanse al canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Recuerden activar la campanita para recibir las notificaciones. Un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! Bien, ahora vamos a ampliar esta noticia, manteniendo el mismo tono y estilo. *** profundizando en el shock, el detalle que desató la tormenta entre Serkan y Ozge ***. Recordemos Serkan y Ozge, dos nombres que resuenan con fuerza, especialmente entre los amantes de las series turcas. Si bien el foco inicial del vídeo se centró en el impacto general, es crucial adentrarnos en el detalle específico de la decisión de Ozge que provocó tal reacción en Serkan. La decisión en cuestión involucraba una inversión considerable en un negocio familiar. Ozge, con la intención de asegurar el futuro financiero de ambos y aprovechando una oportunidad que consideraba única, decidió invertir una suma importante de dinero en el negocio de su hermano. El problema no era la inversión en sí, sino el hecho de que Serkan se enteró de la misma a través de un amigo en común, no directamente de Ozge. Este es el punto clave. No se trataba del dinero, sino de la falta de transparencia. Serkan, quien siempre ha valorado la honestidad y la comunicación abierta en la relación, se sintió profundamente traicionado al descubrir que una decisión de tal magnitud había sido tomada a sus espaldas. *** La cronología del silencio porque Ozge no compartió la información, ***. Para comprender la reacción de Serkan, es fundamental analizar el contexto previo a la decisión de Ozge. En las últimas semanas, la pareja había estado atravesando un periodo de estrés debido a las crecientes demandas laborales de ambos. Las largas jornadas de trabajo y la falta de tiempo para compartir momentos juntos habían generado cierta tensión en la relación. Ozge, consciente de esta situación y temiendo que Serkan se opusiera a la inversión debido a sus preocupaciones financieras personales, decidió posponer la conversación. Pensó que una vez que la inversión estuviera hecha y los resultados fueran evidentes, Serkan lo entendería y apreciaría su iniciativa.
Sin embargo, esta estrategia resultó contraproducente. Al ocultar la información, Ozge no solo privó a Serkan de la oportunidad de participar en la decisión, sino que también socavó la confianza que era la base de su relación. *** El impacto en Serkan, más allá del dinero, la herida en la confianza ***. La reacción de Serkan fue más allá del simple enfado. Se sintió profundamente herido al constatar que Ozge no confiaba en él lo suficiente como para compartir una decisión tan importante. La falta de comunicación generó dudas e inseguridades en Serkan, quien comenzó a cuestionarse la solidez de la relación. Según fuentes cercanas a la pareja, la reacción inicial de Serkan fue de silencio absoluto. Se aisló, se encerró en sí mismo, y evitó hablar del tema con Ozge. Este silencio a su vez exacerbó la ansiedad de Ozge, quien no sabía cómo abordar la situación. ***. El punto de inflexión, la explosión controlada de Serkan ***. Tras varios días de silencio, Serkan finalmente explotó. Sin embargo, esta explosión no fue una rabieta descontrolada, sino una expresión contenida de su frustración y decepción. Le hizo saber a Ozge lo profundamente herido que se sentía por su falta de transparencia y le explicó cómo su acción había dañado la confianza que había entre ellos. Durante esta conversación, Serkan no gritó ni insultó a Ozge. Simplemente le expresó con calma y claridad sus sentimientos. Esta actitud, si bien impactante, fue crucial para que Ozge comprendiera la magnitud de su error. ***. La perspectiva de Ozge, arrepentimiento y el deseo de enmendar el error ***. Ozge, por su parte, se sintió devastada al ver el impacto que su decisión había tenido en Serkan. Comprendió que, a pesar de sus buenas intenciones, había cometido un grave error al ocultar la información. Se arrepintió profundamente de su falta de transparencia y se comprometió a hacer todo lo posible para enmendar su error. Inmediatamente después de la explosión de Serkan, Ozge se disculpó sinceramente y le explicó sus motivos. Le aseguró que nunca había tenido la intención de lastimarlo y que lamentaba profundamente haber dañado la confianza entre ellos. ***. El camino hacia la reconciliación, un proceso lento y delicado ***. La reconciliación entre Serkan y Ozge no fue un proceso rápido ni fácil. Requirió tiempo, paciencia y un esfuerzo conjunto para reconstruir la confianza dañada. Ozge se comprometió a ser completamente transparente con Serkan en el futuro y a consultarle cualquier decisión importante que pudiera afectarles a ambos. Serkan, por su parte, se esforzó por perdonar a Ozge y por superar sus propias inseguridades. Además de las conversaciones individuales, la pareja buscó la ayuda de un terapeuta para que les guiara en el proceso de reconciliación. El terapeuta les ayudó a identificar los patrones de comunicación disfuncionales que habían contribuido a la crisis y les proporcionó herramientas para mejorar su relación. ***. Las lecciones aprendidas, una relación más fuerte y consciente ***. A pesar del dolor y la dificultad, la crisis entre Serkan y Ozge les permitió aprender importantes lecciones sobre la comunicación, la confianza y la empatía. Comprendieron que la comunicación abierta y honesta es fundamental para mantener una relación sana y duradera. Aprendieron a expresar sus sentimientos de manera clara y respetuosa, y a escuchar activamente a su pareja. También se dieron cuenta de la importancia de la confianza mutua y de la necesidad de construir una base sólida de honestidad y transparencia. Aprendieron a confiar el uno en el otro y a apoyarse mutuamente en los momentos difíciles. Finalmente desarrollaron una mayor empatía el uno por el otro y aprendieron a ponerse en el lugar de su pareja para comprender mejor sus sentimientos y perspectivas. ***. El final de la historia, un futuro prometedor ***. La historia de Serkan y Ozge es un testimonio de la capacidad de las relaciones para superar los obstáculos y crecer más fuertes. Aunque la crisis fue dolorosa, les permitió aprender valiosas lecciones y fortalecer su vínculo. Hoy en día, Serkan y Ozge están más unidos que nunca. Han aprendido a comunicarse mejor, a confiar el uno en el otro y a apoyarse mutuamente. Su relación es un ejemplo de lo que se puede lograr cuando dos personas están dispuestas a trabajar juntas para superar los desafíos. Esta es la historia detrás del titular Serkan en shock, Ozge no se lo esperaba. Impactante. Una historia de comunicación, confianza, perdón y, en última instancia, de amor verdadero. Y recuerden, suscríbanse al canal para más historias como esta. Un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!